El tema de hoy es cómo hacer una evaluación consciente del año que termina para posteriormente poder hacer una planificación efectiva del año que le sigue. Para hacer una evaluación consciente del ciclo económico, primero debemos, por supuesto, tenerlo identificado. ¿Qué periodo vamos a analizar? Para la mayoría de los emprendimientos el periodo es enero-diciembre, encaja con el calendario gregoriano. En ese caso, octubre, noviembre son ya un buen momento para detenerse y hacer esta evaluación. Así podemos planificar y empezar el año efectivamente en enero y no que en enero estemos planificando y el año empiece mucho después. Pero en emprendimientos que dependen de ciclos naturales, en general el ciclo económico es distinto. Si nos encontramos en el hemisferio sur, estos emprendimientos inician el ciclo productivo en agosto, con las siembras de primavera, posiblemente. Entonces su ciclo económico encuadra en julio, junio, quedando así desplazado del calendario gregoriano. Bueno, en cualquiera de los casos, hay un momento para hacer una evaluación. ¿Sí? Si estás en el primer grupo de los que analizan enero-diciembre, el momento es ahora. Y si estás en el segundo grupo, el mes de mayo es un buen momento para hacerlo. Cuando digo evaluación consciente, lo que quiero decir es observar críticamente sin juzgar en una primera instancia, analizar integralmente en una segunda instancia y reflexionar en una tercera instancia. Cuando digo en esta primera instancia observar críticamente sin juzgar, me refiero a recabar la información, a prestar atención a cómo fueron sucediendo las cosas. Y sin juzgar es sin tener ninguna contemplación por este momento ni ninguna observación sobre las personas que hicieron las acciones ni sobre los resultados de esas acciones. ¿Sí? La instancia de observación tiene que ser lo más amplia posible, que no se nos escape nada de esto que queremos evaluar. ¿Sí? Observemos todo lo que ha pasado, recabemos esa información. Luego la analizaremos integralmente, es decir, no hacemos análisis aislados de una acción concreta, por ejemplo. No, vamos a analizar integralmente todo lo que se vio involucrado para alcanzar ciertos objetivos. Y finalmente vamos a reflexionar sobre esto que se observó críticamente y se analizó integralmente. Entonces, para evaluar necesitamos, como dije, primero observar. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar tres cuestiones, tres asuntos, tres aspectos. El primero, las métricas, es decir, los números. No solo los números económicos, sino todos aquellos que nos den información sobre cuán cerca o lejos quedamos de los objetivos que nos propusimos. Por eso es necesario que establezcamos objetivos medibles al iniciar el ciclo. Nuestro objetivo puede ser incrementar la facturación al doble del año anterior. En ese caso, la métrica que vamos a mirar es el monto de facturación. Nuestro objetivo puede ser ampliar en un porcentaje determinado las conversiones del tránsito de la página. Es decir, cuántos de aquellos que pasan por ahí efectivamente compran o se convierten en clientes. Bueno, entonces ahí habrá algunas métricas específicas para poder medir esa relación, ¿no? Ese ratio, cuántos de los que pasaron efectivamente compraron. Si nuestro objetivo fuera ampliar la cartera de productos o de servicios con 2 nuevos, observaremos si hemos logrado esos lanzamientos y cuántas ventas tuvieron los nuevos productos en relación a los otros, etc. Si el objetivo era alcanzar nuevos puntos de venta, evaluaremos si se logró y cuál fue el desempeño de esos puntos. Entonces, dependiendo del objetivo que nos hayamos puesto, vamos a observar las métricas que
nos dan información sobre el cumplimiento o no de esos objetivos. Luego pasamos al segundo aspecto de análisis, que es el de las acciones concretas. Es decir, de lo que hicimos este año en pos de esos objetivos, qué funcionó y qué no. Acá es importante tener en claro qué acciones específicas se llevaron adelante para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, para alcanzar nuevos puntos de venta, quizás hemos destinado horas a la semana, que seguramente estarán agendadas, o horas de alguien de nuestro equipo para que realice contactos telefónicos, envíe mails o mensajes por redes en pos de contactar a esos posibles puntos de venta. Bueno, ¿cuál de esas acciones fue la que dio mejor resultado? Las analizamos en función de la información que vamos a tener, ¿no? Se hicieron tantos llamados, respondieron tantas personas, finalmente se interesaron tantas otras. Si para impulsar, por ejemplo, las ventas en ese nuevo punto de venta que hayamos conseguido, se realizó alguna campaña publicitaria, entonces, ¿cuál fue la campaña más efectiva? ¿Cómo resultaron esas campañas? Y también es interesante que si identificamos alguna particularidad dentro de estos procesos o de estas acciones que hemos llevado adelante, que nos detengamos en ellas para aprender de lo más específico. ¿Qué funcionó bien de todo el proceso de alcanzar el objetivo y qué no funcionó? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Es importante analizar lo que no funcionó para no repetir errores. Y también analizar bien lo que sí funcionó, porque a veces creemos que nuestras acciones son las que están dando los resultados que vemos, pero si analizamos un poco más y ampliamos y miramos el contexto, puede suceder a veces que circunstancias del entorno favorecen a la acción tomada y los resultados son muy buenos, pero no completamente por la acción que hayamos tomado. Entonces, bueno, eso es para que cuando apliquemos de vuelta la misma acción no pretendamos resultados tan altos, siendo que en esta oportunidad fueron coadyuvados por el entorno, si es que llegamos a observar eso, ¿no? Entonces, en este momento revisamos todas las acciones que se llevan adelante. Y la tercera cuestión que vamos a mirar para que esta evaluación sea consciente es la dimensión personal en relación al emprendimiento. ¿Por qué? Porque somos seres integrales, porque no nos escindimos del emprendedor que somos. Entonces también es importante revisar cómo nos sentimos a lo largo del año en todas las tareas del emprendimiento a las cuales nos abocamos. ¿Qué fue más desafiante? ¿Cómo me sentí ante ese desafío? ¿Qué tareas me resultan pesadas? ¿Qué tareas me encanta hacer? ¿Hacia dónde se fue mayormente la energía este año? Esa es una buena pregunta. ¿A dónde se fue? ¿A resolver problemas? ¿A tapar huecos? ¿A correr para llegar a tiempo con todo? ¿O la energía se fue a capacitarme, a pensar estrategias, a mejorar mis servicios? ¿Por dónde se está yendo la energía? Identificar los canales por los cuales se nos va la energía es importante porque también en base a a esa evaluación haremos los ajustes necesarios en la organización del trabajo propio, en la división del trabajo que hacemos con los demás, en la planificación para el año próximo. De manera que la observación de los aspectos personales que se han puesto en juego a lo largo del año es también muy valiosa. Habiendo observado críticamente, entonces, sin juzgar, todo lo que sucedió en estas tres dimensiones, la de las métricas, las acciones concretas y lo personal,
en pos de esos objetivos. Bueno, una vez que hemos recabado toda esa información a través de la observación crítica, sí podemos hacer un análisis integral. Esto es mirar los resultados obtenidos con toda la información que recabamos. Así vamos a darnos cuenta que nada tiene una explicación monocausal. Las acciones dan resultados también por el nivel de dedicación que le pudimos dar, también porque nos aliamos con alguien y las alianzas sinergizan los esfuerzos, las ideas. Entonces, bueno, hay muchos motivos por los cuales no es monocausal el resultado. Acá lo importante es no centrarse en una de esas tres áreas, sino contemplar el conjunto. El análisis integral me pide eso. Puedo tomar un objetivo y analizar integralmente en pos de ese objetivo las métricas, las acciones concretas y cómo me sentí en lo personal. Y sin perder de vista siempre qué estaba sucediendo con el entorno, para ver si el entorno no estaba ahí empujando o ejerciendo una fuerza contraria a las acciones que se estaban llevando adelante. Con esa mirada integral sí podemos dar un paso más y reflexionar sobre todo lo acontecido. Reflexionar es hacer un ejercicio de pensamiento, considerar detenidamente eso que hemos observado y analizado. Es decir, se hicieron estas cosas, las que funcionaron mejor fueron estas, las que funcionaron integralmente, puedo analizar todo esto. Bueno, y ahora recapacito, ¿no?, sobre lo que ocurrió. Y la reflexión me va a responder dos preguntas por lo menos. ¿Cuáles son los aprendizajes y en qué nos fortalecimos? Si podemos responder esas dos preguntas después de reflexionar, creo que nos va a dejar un muy buen punto de partida para hacer la planificación próxima. El resultado de esa evaluación consciente es justamente generarnos una buena base para la planificación posterior. Porque lo que no está bien observado, bien analizado y lo que no ha merecido tener una reflexión, puede suceder que al año siguiente volvamos a transitar ese camino que quizás no era el mejor que podíamos transitar. Pero eso por no habernos detenido a evaluar lo que sucedió. Y nos quedamos quizás en piloto automático, aún cuando las cosas funcionan bien, pero perdiéndonos la oportunidad de mejorarlas y de transitar hacia un camino de excelencia que es el que queremos para nuestros proyectos. La evaluación consciente que les estoy proponiendo no es algo que se haga en unos minutos, por eso les recomiendo asignarse en la semana, bloquearse 2 momentos que pueden ser de 1 hora y media, tomarse esos 2 bloques de tiempo, dejar las tareas del emprendimiento en ese momento, apagar el celular y hacer este camino de observación, análisis y reflexión. Una vez que lo hagas, sí, ya podemos mirar hacia adelante y planificar el año siguiente, pero de eso vamos a hablar en el próximo podcast, así que tenés tiempo para hacer tu evaluación consciente. Gracias por acompañarme hasta acá, que tengan un hermoso día, un abrazo, hasta el próximo Microcosmos de Gestión. En la descripción del video te dejo de regalo una plantilla para que descargues y puedas aplicar a tu emprendimiento lo que hablamos hoy en el Microcosmos de Gestión. Hacé clic en la campanita y suscríbete a mi canal para enterarte cuando subo más contenido.